Buenas tardes, es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Karina Álvarez, soy de profesión ingeniera agrónoma y de especialización, digo yo, suelera, que así, bueno, soy profesora asociada de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Soy también la secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la FAUBA y soy la secretaria de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes esta charla donde el protagonista es el suelo. Entonces hoy vamos a abordar la temática de compactación en siembra directa. ¿Qué podemos hacer? Para eso, al principio vamos a definir qué es esta cuestión de la calidad física del suelo. Uno muchas veces siempre fraccionamos mucho para el estudio y hablamos de calidad física, calidad química, calidad biológica. En este caso nos vamos a concentrar en la calidad física del suelo. Cuando uno dice que quiere o necesita una buena calidad física, quiere que su suelo sea resistente a la degradación. O sea que frente a la acción, ya sea de factores naturales como el viento, la lluvia o antrópicos, pueda resistir esa fuerza, ese estrés que recibe, conservando su estructura, su calidad física. También deseamos, respecto de la calidad física, que sea un ambiente favorable para el desarrollo de las raíces y la biota edáfica, que pueda ser cómodamente explorado por las raíces para que puedan acceder a los recursos que ese suelo tiene, posee. Algunos como el agua, y por eso ahí dice que queremos que nos pueda suministrar el agua y amortiguar los déficits hídricos, entregarla entre una lluvia y otra, y a su vez vamos a querer que pueda acceder a recursos químicos. Bien, entonces esta es la definición de la calidad física. Esa calidad física está determinada por, en parte, o sea, si nos quedamos con la parte genética, por los diferentes componentes del suelo. Entonces tenemos lo que es sólido, las partículas minerales, las vemos acá ordenadas por tamaño, desde las menores, que son las arcillas, hasta las que son comunes en nuestros suelos, que son las arenas. Entonces tenemos arcilla, limo, arenas, gravas y rocas que a veces en determinadas circunstancias están. También tenemos formando parte de estos sólidos del suelo lo que sería el componente orgánico, y ahí tenemos la materia orgánica humificada. Tenemos otros componentes orgánicos que no están humificados, no forman parte todavía de esa materia orgánica humificada, como son los pelos radicales, las raíces, la macrofauna. Eso también es un componente orgánico que está dentro de ese suelo. De la combinación del componente orgánico y de las partículas minerales surgen los agregados, estas conformaciones de agregación que pueden ser clasificados también por su tamaño. Esos son los microagregados, los más pequeños, menores a lo que sería 1/4 de milímetro, macroagregados entre ese 1/4 de milímetro y 20 milímetros, terrones. Ahora, acá viene lo más importante. Entonces acá tenemos textura en lo que es nada más que las partículas minerales ordenadas por tamaños, tenemos estructura que surge de esta combinación entre las partículas minerales y el componente orgánico, y lo que es más importante, el resultante de todas estas combinaciones, que son los poros del suelo. Ese sistema poroso es lo que en realidad nos da las funciones que nosotros necesitamos. Entonces tenemos aquellos mesoporos y microporos que dependen muchísimo de la textura, esa es la verdad. O sea, los suelos que tienen más arcillas tienen más componentes de micro y mesoporos. En esos queda retenida el agua, es donde funciona la fuerza de capilaridad, nos sirve como reservorio de agua, y después hay otros, que son los poros, los macroporos, los de mayor tamaño, más de 50 micrones, que tienen una funcionalidad muy importante. Los macroporos, y acá me detengo un segundo, pueden ser generados por la estructura, o sea, quedar dentro de lo que es entre agregados, macroagregados, etcétera, y generarse ahí esos macroporos, o tenemos algunos tamaños en el suelo de partículas minerales como la arena que por su tamaño, si lo miran, tienen bastante el tamaño de los macroagregados, dejan entre ellos también macroporos. Entonces hay una macroporosidad que podemos llamar genética, que depende de la textura. Los suelos muy arenosos tienen muchos macroporos.
y no van a ser intervenidos por el hombre, pero en aquellos donde no hay tantas arenas, estos macroporos dependen mucho de la estructura. Y ahí vamos directamente a esta cuestión de funcionalidad. El hombre con el manejo interviene o cambia el tamaño de los macroagregados soterrones, o sea, ejerce fuerzas sobre el suelo, ya sea con la maquinaria, etcétera, que pueden romper esta jerarquía de agregados. No puede actuar sobre los microagregados, no tiene la fuerza suficiente para, pero sí sobre los macro y terrones. Entonces, el hombre con el manejo actúa sobre los macroporos, las grietas, estos mayores a 50 micrones, que son los que dan esta funcionalidad. Y hoy vamos a estar centrados en esto, en no perder esta funcionalidad de la macroporosidad. Ellos nos dan la infiltración, esa es la entrada de agua en el suelo, aseguran eso, que la precipitación que ocurre sea realmente efectiva, efectivamente ingrese. El drenaje interno ante excesos y demás permite el drenaje del agua a profundidad en forma gravitacional. La aireación permite esa liberación, digamos, y estos macroporos, por ahí circula el oxígeno necesario para lo que es la respiración radical y de la biota en general. Crecimiento radical es allí donde en esa comodidad de la macroporosidad encuentra las raíces facilidad para su crecimiento, porque si no lo tienen que generar. Y esto lo dejamos porque son generadoras de macroporos, pero acá encuentran la comodidad y pueden avanzar en la exploración. Y finalmente, si pensáramos que tuvimos esa situación de pérdida de macroporos en la superficie, en la piel del suelo, en la superficie del suelo, lo que sería un encostramiento superficial, ahí puedo tener problemas asociados a la emergencia. Muy típicos eran en sistemas de labranza convencional, con laboreo. Bien, entonces ya desde acá vamos a lo que nos va o nos va a llamar la atención hoy, o que vamos a prestar hoy atención, que es esta cuestión de la compactación, de cómo evitarla, de conocer la situación de nuestros suelos y de cómo evitarla. Entonces llamamos compactación del suelo a el aumento de su densidad aparente, y ahora vamos a ver estas variables, y o su resistencia mecánica, o a una reducción del espacio poroso, especialmente de ese que acabo de describir, de los macroporos, o la presencia de estructuras desfavorables como resultado, y acá está, de la aplicación de fuerzas o cargas sobre el mismo. Acá nos queda, entonces ya vimos lo que es la calidad física, vemos que nos vamos a centrar en aquella calidad donde el hombre puede intervenir, que es esta cuestión de la pérdida de esa macroporosidad deseada porque tiene muchas funciones importantes, y esa pérdida la denominamos compactación, que la vemos reflejada por la densidad aparente, un aumento en la resistencia mecánica, se reduce la macroporosidad, el espacio poroso en general, la macroporosidad es la que más se reduce, o efectivamente se reduce, y la presencia de estructuras del suelo que no son favorables para que funcione físicamente bien. Entonces, ahora vamos a ir rastreando las variables que nosotros con las cuales monitoreamos si tenemos estas situaciones de compactación o no. Entonces utilizamos, y muchas de las que voy a nombrar las utilizamos más que nada a escala de investigación. Aunque hay grupos de productores que aplican y han evaluado situaciones propias de ellos, en general las tenemos más bien restringidas muchas veces a lo que es la investigación. Uno es, este es el más fácil de todo, densidad aparente, que lo que busca es conocer la cantidad, la masa de suelo presente en un volumen conocido. El que usamos en general es la metodología, es esta que es sencilla, es el método del anillo, un anillo de volumen conocido, que como somos bastante complicados los sueleros, vamos cambiando a veces su diámetro y altura y usamos distintos, pero lo importante es que tenemos un volumen conocido, tomamos la muestra de suelo, enrasamos dentro de ese anillo, queda bien enrasadito, acá están viendo el proceso de enrasado, luego esto va al laboratorio, uno seca ese suelo, mide su masa y la masa del mismo dividido el volumen de ese cilindro conocido nos da la densidad aparente. Y lo que es importante, y vamos a ir viendo siempre acá, es que tengo que tener un umbral de referencia, un umbral crítico de preocupación. Y la realidad es que los suelos, su densidad también depende de su textura. Los suelos que son arenosos son más densos, ¿está bien? Tienen menos espacio poroso total y son más densos. Los suelos arcillosos tienen mucho espacio poroso total, ojo,
lleno de microporos, no a veces, o sea, bien para retener el agua, pero no tan bien para todas estas cuestiones que estamos discutiendo hoy de lo que es los macroporos, y entonces tienen genéticamente menor densidad. Entonces acá tenemos una serie de umbrales críticos tomados de bibliografía que nos dice que para franco-arenosos, si tengo más de 1,6 toneladas por metro cúbico me preocupo, en el franco-limoso ese umbral va a 1,4, baja en realidad, y me preocupo bastante con umbrales bajos si estoy en situaciones de suelo arcilloso. ¿tá? Y después hay una fórmula que en su momento publica Miguel Pilati y de Orellana, donde dice que para los suelos pampeanos, a través de esta fórmula, donde la densidad crítica, la preocupante, la podemos calcular con esto que es 1,52 menos 0,0065 por el contenido, el porcentaje de arcilla. Y acá vemos que a más contenido de arcilla, esto es negativo, esta densidad crítica es menor, lo mismo que estamos viendo en el otro caso. Avanzo. La otra que usamos, el otro indicador, llamémoslo así, o lo podemos llamar propiedad que evaluamos, que es la resistencia mecánica, mide lo que sería la dureza, simula la sensación o la presión que debe ejercer una raíz. Entonces tenemos penetrómetros dinámicos, yo uso mucho este penetrómetro dinámico, donde tenemos una pesa de peso conocido, todo el aparato tiene peso conocido, esa pesa tiene que recorrer, tiene un recorrido libre acá, se suelta y recorre, eso ejerce una presión y uno registra. Esto tiene un cono abajo y ese cono tiene un ángulo de punta determinado. 30 grados es lo más común. Este es el penetrómetro dinámico, este es el estático, más sofisticado, pero acá yo ejerzo la fuerza y eso lo hace a veces más difícil de manejar, ejerzo la fuerza, queda registrada esa presión ejercida y luego bajo los datos a distintas profundidades, queda registrada y bajo los datos en computadora. Exquisito este señor. Yo estoy muy amigada con este otro. Luego se puede medir también en laboratorio, acá se los muestro, pero este se usa para cuestiones muy particulares, en general para un índice que se llama intervalo hídrico óptimo, y eso se toman las muestras inalteradas y luego en laboratorio procedemos a medir resistencia mecánica, y tengo estos que, por ejemplo, a mí me regaló uno Rodolfo Gil, que me permite leer, es de bolsillo, y me permite leer fácilmente a campo la resistencia a la penetración. Cuando ustedes ejercen una fuerza, acá queda registradas las libras que hicieron de presión. O sea, son todos me permiten leer esta resistencia cuya unidad final suele ser, es una unidad de presión, es megapascales. Y acá vamos de vuelta a esta cuestión de la necesidad de saber cuándo nos preocupamos, este nivel umbral. Entonces, acá tenemos un perfil, acá estaría la resistencia a la penetración o resistencia mecánica, medida en megapascales, acá tenemos la profundidad del suelo, acá tenemos lo que nos fue dando la resistencia mecánica en cada profundidad, y acá les marqué el umbral que uno levanta de los trabajos que hay publicados, y hablan de un 2 a un 2,5 como valor crítico, donde las raíces están bastante restringidas en su crecimiento. 2,5 megapascales, ¿está? Nuestros planteos, ahora vamos a avanzar qué pasa en nuestros planteos de directa, pero en general el problema suele estar a esta profundidad, entre los 10 y los 30. Bien. Entonces, uno a veces puede medir la resistencia promedio. La resistencia promedio hace que yo me pierda dónde están los picos, y puede ser que si yo hago el promedio de esto, me quede tranquila y por acá, y en realidad tengo una zona que tengo problemas. Y otro problema que tengo, les aviso, es esta cuestión, que el suelo húmedo es más blando y el suelo seco obviamente es más duro. Entonces, esta variable, la humedad, es fundamental para la resistencia mecánica, es fundamental conocer en qué humedad lo estoy haciendo. Porque miren, acá tienen un montón de puntos, estos son de Guille Peralta, donde nos muestra la relación entre la resistencia mecánica y la humedad del suelo. Obviamente, al aumentar la humedad, cae la resistencia, hay un punto acá que si quieren es de quiebre, y la realidad es que si yo voy y mido en estas situaciones es muy probable que me encuentre con valores de resistencia por arriba del crítico, pero eso es una cuestión de humedad, no es un problema de limitantes físicas, es una cuestión de humedad. Entonces, ¿cuándo recomiendo? ¿Cómo recomiendo leer la resistencia mecánica? Una de dos.
espero situaciones para medirlas donde esté en capacidad de campo, y ahí es ideal, porque si yo voy cuando mi suelo está en capacidad de campo, está en el mejor punto de humedad, donde la resistencia, como vemos acá, es la menor posible, ahí, si el valor que obtengo está por arriba de los umbrales, alerta, preocupación. Pero no es tan fácil salir a campo, muchas veces medir, y muchas veces estamos trabajando con el suelo seco y midiendo su resistencia mecánica. En ese caso, lo que se hace es corregir por humedad, me baso en las curvas que hay, corrijo por humedad y lo llevo a capacidad de campo. Si en capacidad de campo, de vuelta, estoy superando ese límite crítico, alerta. Sigo. Todas estas cosas las vamos midiendo. Acá les muestro indicador infiltración. Yo empecé con este de acá que me gustó. A mí me gusta lo que es en general sencillo y que me permite ir al lote y sacar varias mediciones. Y me gustó mucho que este era el método de Uda, método del cilindro, sin contención. Uno clava ese cilindro, está clavado aproximadamente 5 centímetros en el suelo, yo lo tengo marcado, se clava hasta ahí, se sella después con el dedo así a todo alrededor del aro de PVC o aro metálico, lo que tengan. Después se apoya una bolsita, se tira una cantidad conocida de agua, se deja que entre, no la mido, vuelvo a poner la bolsita, tiro otra pulgada de agua y esa sí le tomo el tiempo. Pongo la bolsita, después retiro y entra a correr el agua. Y ahí sí mido el tiempo. Bien. Con este salimos y medimos mucho en la región pampeana y nos permitió detectar cosas muy claras. Lotes donde estábamos mucho tiempo y nos quedamos ahí, y lotes donde pasábamos rápidamente. Genera algunas dudas porque alrededor, si está seco, puede derramar hacia los costados. Entonces, de vuelta, es otra variable la infiltración, que si vamos después, si estamos en capacidad de campo, es más fácil porque ya todos los laterales están bastante contenidos con humedad y el agua tiende a ir hacia abajo y medimos justamente esa tasa de infiltración. Entonces, como ya tan conforme no estaba, iba a buscar acá, tengo atrás mío el infiltrómetro, fui por este infiltrómetro que Rodolfo me los probé, en general Rodolfo Gil. Entonces con este medimos y esto me da la tranquilidad que uno va midiendo cómo va ingresando el agua al suelo, las láminas, y llega un punto que se estabiliza en el tiempo. Tranquilidad. Llegué a esa infiltración llamada infiltración básica. Bueno, esta es la infiltración. Muy variable en el terreno. Uno a veces se pelea, sin embargo evidencia, sus medias son distintas, o sea, siempre da valores medios muy distintos cuando hay o no hay compactación, pero hay mucha variabilidad. Otra, por suerte, porque por suerte la física se ve. Entonces acá tenemos evaluar visualmente lo que es la estructura del suelo. Entonces, acá les presento, uno tiene esta búsqueda de esa estructura migajosa, esa estructura granular. En algunos casos vamos a tener bloques angulares porque tenemos más arcillas, pero el tema es cuando vemos que post-degradación nos van cambiando esas estructuras favorables por otras no tanto, bloques angulares más duros, estructuras laminares que nos acostumbramos a verla mucho en siembra directa, y saben que yo lo primero que veía era que la infiltración me caía y no sabíamos por qué, y después cuando entramos a ver esta tortuosidad horizontal de poros o estructuras masivas, esto peor aún. Entonces, otra manera de ver si tenemos esta cuestión de mala calidad de suelo, de compactación, es ver su estructura. Y esta frase me encantó, que es de Miguel Pilati, que es las raíces como biosensores. Otra también cosa muy visual para ver es cuando tenemos las raíces que son pivotantes y encontramos a ver estas deflexiones, esta dificultad de avance vertical, esta búsqueda de un plano de debilidad y poder seguir creciendo, es una clara forma visual, un penetrómetro natural, un biosensor que nos muestra este problema que tenemos de compactación en una determinada profundidad. Y esta la puse simplemente porque me gusta, pero acá es para mostrarle eso, qué pasa cuando yo tengo una situación de compactación, pierdo todo este azulado que ven acá es todos los macroporos y su conectividad. Y esto es la estructura degradada por compactación, por tránsito, por mal manejo. Vamos a hablar así, vamos a hablar de mal manejo, no es consecuencia de un buen manejo y termino acá. Es consecuencia de algo que puedo hacer mejor. Y acá ven cómo se pierde
esa macroporosidad, queda concentrada arriba, porque las raíces generan parte de esa macroporosidad y queda concentrada arriba y sin desarrollo vertical en profundidad y acceso, esto es menos acceso a agua y a nutrientes. Paro acá. Por favor, sé que tienen ustedes dónde ir ingresando preguntas. No dejen de, si tienen dudas, preguntas, consultas, ahora o en la medida que vaya avanzando la charla, ir escribiéndolas en el chat, que al finalizar la charla voy a leerlas y vamos a tratar de responderlas. Yo en este caso me encantaría responder con ustedes, porque eso lo hace muy rico, pero desde acá voy a intentar su respuesta. Bien, entonces, vamos a hacer acá hay otro switch. Definimos lo que era toda la cuestión esta de la calidad física, estos macroporos. Ahora vimos ya también las variables que usamos y propiedades o indicadores para ver el estado de compactación. Y ahora entro en ver qué pasa en nuestra región, pampeana y extrapampeana. Tomo datos de dos lugares. Entonces acá tengo, ¿qué pasa con el manejo y la densidad aparente? ¿Qué pasa cuando salimos a medir a campo en distintos sistemas de manejo? Estos de la pampa ondulada, son datos de la pampa ondulada, publicados ya en el 2012, ya están viejos, yo todavía recuerdo mucho estos viajes. Y entonces acá medimos en muchísimos lotes, en muchos lotes. Algunos manejados con agricultura en labranza convencional, que era en realidad disco, ya era una labranza conservacionista, ¿no? O vertical, no es que encontrábamos que la gente usaba arado regivertido, era esa labranza conservacionista. Teníamos agricultura continua en siembra directa, teníamos también sistemas mixtos que alternaban la pastura con el periodo de agricultura en siembra directa, y teníamos estas referencias. Nuestras referencias en la pampa ondulada eran ir a los cascos de las estancias, buscar sectores que no eran pristinos, pero era lo más parecido a. Y entonces encontramos estos son los valores de densidad aparente, 1,10 en las referencias, eran obviamente la más baja, le seguía en los primeros centímetros del suelo, de 0, nosotros medimos de 0 a 15 y en algunos casos de 0 a 20, 1,19 le seguía este agrícola removido, a costa de esta remoción que uno hace continua y la hace repetida muchas veces cada 6 meses, teníamos esta densidad de 1,19, en los que estaban bajo siembra directa en agricultura continua subía 1,25, y los que se diferenciaban un poco más sustancialmente, 1,36, eran los sistemas mixtos en directa, o sea que teníamos tránsito más pata, digo yo así. Entonces acá teníamos un lindo pool de datos, y algo que nos tenemos que acostumbrar, y quiero ir dejándoles esta cuestión, es que nuestros valores de densidad aparente no son muy altos, son bajos. Si uno compara con la literatura y demás, son bajos. Puede ser que sea por nuestra genética, ¿no? Nuestros limos, nuestros suelos suelen tener muchos limos, un contenido importante de limos, y esos limos tienen baja densidad propia aparente de partícula. Pero la realidad, y yo acá metí el 1,5, usé el umbral yankee, y digo yo, que es más dramático, es uno solo, no se fija en la textura, 1,5, me quedaban por debajo de esa densidad aparente crítica. Y eso es algo que les quiero remarcar, ¿no? Que es muy difícil en nuestra región pampeana encontrar valores altos de densidad aparente o un impacto muy alto del manejo sobre la densidad aparente. No es común encontrarlo. Acá había notado que los suelos, cuanto más arcilla tenían, menos densidad aparente tenían, obviamente, hice una ecuación, más carbono orgánico tenían, menos densidad aparente. Acá encuentro cómo me puedo manejar bien con esto, y el manejo tenía su efecto. Esto de la suma de los dos estreses se reflejaba en una mayor densidad aparente. Bien, ahora vamos por el manejo y su efecto sobre otra de las variables que vimos que podíamos usar para evaluar el estado de compactación, que es la resistencia mecánica o resistencia a la penetración. Esto que ven acá son los perfiles de resistencia. Tengo acá resistencia a la penetración, profundidad en el suelo, expresada en centímetros, y responden estas liñitas a distintos manejos. Estos son de Córdoba. Esto está hecho en lotes de productores. Son datos generados por Guillermo Peralta con productores de la zona de Córdoba.
Guillermo tiene también generado en Salta, nosotros mucho en la región pampeana, y casi les diría que esta es la conducta general. Una es, este es el monte, que es el pristino de esa región, baja resistencia. Las pasturas, acá, en el medio. La agricultura, Salto, ven esta panza es típica de nuestros manejos en siembra directa continua. Esto es agricultura en siembra directa. Y acá tienen baja intensificación de cultivo, alta intensificación y riego, es este azul que aparece una compactación mayor porque en sistemas que tienen riego suplementario es común también encontrar esto. Entonces, y ahí lo llevo, marqué el 2,5, todo esto tiene corrección de humedad, sin embargo, vemos que hay varios valores, y les vuelvo a decir, en esta zona compleja, entre los 10 y los 15, a veces se nos va hasta los 20, de valores de resistencia a la penetración mayores al crítico, de vuelta, típico de nuestros suelos, sea en la región pampeana, sea cuando nos vamos más hacia el norte. Es muy común encontrar valores críticos por arriba del crítico de resistencia a la penetración, aún en capacidad de campo. Es muy común ver que los suelos manejados en siembra directa se endurecen. Más que cambien mucho su densidad aparente, se endurecen, se vuelven más duros. Reordenamiento de partículas, sujetación de partículas, va más por esa cuestión, en inglés se dice hardening, soil hardening, el endurecimiento del suelo, que por su gran densificación. Bien. Otra cosa que visualizamos es también el tipo estructural. Es muy común en siembra directa, acá se los presento fácilmente, pero es muy común encontrar en los primeros centímetros esa estructura deseable, muy primeros centímetros, 1 o 2 centímetros, esta cuestión de granular migajosa, mucho enriquecimiento de materia orgánica porque quedan ahí los residuos y está muy enriquecido ahí en carbono el suelo, en carbono orgánico. Luego sigue una estructura laminar, que está dominada por poros horizontales que no facilitan el buen ingreso del agua y le cuesta a las raíces, y muchas veces van hacia los laterales buscando las formas de poder seguir avanzando. Es muy común verlo cuando uno tiene las gramíneas, es esta cuestión de derrame o crecimiento lateral de las raíces, y luego de esto viene una zona más compleja que tiene estructura masiva, que de vez en cuando tiene grandes macroporos, ¿tá? Entonces, esto es un tipo estructural bastante frecuente o muchas veces muy presente en siembra directa. Después podemos discutir cómo otros factores, porque esto no es culpa de, y esto, bueno, introduzco esto ahora, esto no es cuestión de la directa sí o la directa no, es el sistema de producción en sí. Tenemos que ver cómo es nuestro sistema de producción y por qué llegamos a esto. Llego con monocultivo, llego con tránsito no controlado, llego con desprolijidades. ¿Qué puedo hacer para no llegar a esto? Bien. En un momento, yo vengo de la cátedra de fertilidad y fertilizantes, mi profesor, el profesor titular de la cátedra es Roberto Álvarez, y Roberto siempre dice, póngales números a las cosas. Entonces, en mi ambición de poner números a las cosas, dije, ¿cuánto impactará sobre el rendimiento? Fui a la variable pesos, perdón, pero fui a esa variable, tal vez por deformación, fui a variable pesos, y Chamen en 2015 presenta un review donde usa datos anteriores, que es esto, por eso termina en 2011, donde para muchos ensayos realizados en el mundo, ya acá no hablo de la Argentina, hablo en el mundo, tiene situaciones sin tránsito, absolutamente sin tránsito, versus rendimientos medidos en situación con tránsito. Tiene varios, estos que ven acá los números son el número de experimentos, tiene cebada, avena, arveja, remolacha, trigo, cebolla, maíz, papa, forrajes, y tiene el impacto, o sea, el aumento del rendimiento, o el rendimiento plus, llamémosle así, de las situaciones sin transitar respecto a situaciones que perciben tránsito. Y les da esto, ven que es variable, estas columnitas, en promedio, tiene un 15% menos de tránsito, o sea, menos de rendimiento por el tránsito. Eso me ayudó a ir escalando y poniendo valor a esto que podemos estar perdiendo de gap de rendimiento por nuestra calidad física de suelos. Y el rango era muy amplio, desde situaciones negativas. El tránsito hacía que rindiera más que sin tránsito. Esto puede pasar cuando el suelo es extremadamente suelto, pero son situaciones muy particulares, hasta más 22. Entonces,
Perdón, esto es, más 22 rinde más, rinde más en la situación con tránsito que en la situación sin tránsito. Y esto sería el extremo de impacto negativo, que es perder por el tránsito hasta un 47% del rendimiento. Bien, entonces esto nos contiene en parte de decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en promedio a nivel mundial habla de un 15%, después nos vamos a ir metiendo en algunos datos más propios. Bien. Entonces acá viene esto que en su momento, ahora ya lo vengo usando, pero yo lo llamo modelo conceptual. Es el modelo que a mí me permite entender cómo funciona la física del suelo, y entonces, al entender su funcionamiento, me permite entender mi intervención, hacia qué dirección va y cómo puedo intervenir cuando quiero lograr un cambio favorable. Entonces, nosotros tenemos un suelo que tengamos, en el lote que tengamos, con una condición física I, lo llamo yo. Ese suelo va a recibir un estrés. Ese estrés puede ser tránsito de maquinaria, laboreo, pisoteo animal. Hablando de lo antrópico, estos estreses son los que nosotros podemos estar apoyando sobre este suelo. Entonces, ese es el estrés que percibo. Este estrés, nosotros podemos tener cierto grado de control. Entonces tenemos un estrés aplicado sobre un suelo, con una condición física ahí. Ese suelo tiene capacidad de resistencia al estrés, ¿está bien? Mayor o menor. Entonces, frente al estrés tengo una resistencia frente a ese estrés. Va a ceder más o menos según esa resistencia. Eso depende de su capacidad portante. Un suelo seco tiene esa capacidad de resistir, susceptibilidad a la compactación, y esto tiene mucho que ver muchas veces con el carbono orgánico, la materia orgánica que tenga. Hay suelos más susceptibles, cuando tienen menos carbono son más susceptibles a ser compactados, aquellos suelos que tienen arcillas, etc. Bueno, entonces, tengo un estrés, pero tengo una condición de soporte de ese estrés del suelo. Entonces, de acá y de acá va a resultar en una nueva condición física. Yo dije que va a la degradación, o sea que dije que ganó el estrés a la capacidad de soporte de ese estrés. El suelo pierde parte de su capacidad física y llega a otra condición física que es I. Bien, entonces, llegado a esta condición, si yo estoy en planteos de directa, que son los dominantes en nuestra región, acá digo, y ahora arreglátelas. O sea, esto se tienen que arreglar con los factores disponibles, sin el laboreo, sin el borramemoria de la labranza. Entonces, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Cuento con lo que se llaman factores abióticos. Ellos están muy ligados a las arcillas, al contenido de arcillas que tiene un suelo. Se dice que esto empieza a funcionar con un 15% de arcillas. Ahí empiezo a tener esos fenómenos de expansión y contracción. El suelo se seca, se contrae, el suelo se humedece, se expande. Y en eso van apareciendo, ustedes las ven, esas rajaduras que uno ve, que en estos suelos que tienen más arcillas están más cercanas entre sí, y algo que estaba masivo empieza a tener esas quebraduras, esas grietas. Y ahí empiezan los mecanismos de agregación de base abiótica. Si son expandentes, ni les digo, laburan solas, que son los suelos vertisoles de Entre Ríos, que no son maravillosos desde su física, pero a esos suelos se retrabajan y vuelven a su condición original, que no es necesariamente muy favorable para el desarrollo de las raíces, pero tiene esta capacidad. Esta expansión, contracción se da cuando yo tengo ciclos de humedecimiento y secado. Para que esto se dé, porque si está siempre expandido, ahí no tenemos este proceso que nos ayuda a reconfigurar la estructura. Otros países cuentan con lo que se llama el congelado, descongelado, ¿está bien? Eso también, las lenguas de hielo, etcétera, eso también genera se llama un automulching, como si fuera un autolaboreo, ¿no?, del suelo a partir de estas condiciones o factores abióticos. Y tenemos a los reyes de la película, que son otros formadores importantísimos de la estructura, que son las raíces. Entonces, si yo paso de esta situación, pero aparece en escena las raíces trabajando, vuelvo a ganar agregación, y la biota del suelo, las lombrices, etcétera. Siempre todo esto está alineado con materia orgánica también, porque cuando digo más raíces, más biota, y eso es más materia orgánica, entonces es más raíces, más biota, más todo. Bien. O sea, acá puse en tela mecanismo de acción a las regeneraciones naturales, no regeneración mecánica, y vuelvo a obtener una condición física del suelo I.
¿Está bien? Entonces, acá tenemos el ABC, lo llamo yo. Entendido este modelo conceptual, vamos a entender cuándo estamos haciendo algo desfavorable para la estructura, porque me paso en estrés, porque no respeto capacidad portante, porque no pongo en juego ningún mecanismo después de regeneración natural y me encuentro después con una condición física degradada y en problemas, con esas potenciales pérdidas de rendimiento que vimos. Bien, vamos a la acción, manejo. ¿Qué tengo como estrategias? Este me encantó. Está basado también en Chapman, 2015, y sus colaboradores hicieron un muy lindo review que toca varios puntos. Entonces, ¿cómo puedo manejar yo la calidad física del suelo? Puedo manejarla a través de la prevención, o sea, prevenir el deterioro o remediar el deterioro. Si voy por la prevención, puedo trabajar, vamos al modelo conceptual, sobre la fuerza aplicada, sobre el estrés. Ahí tengo intensidad de tránsito, puedo manejar control de tránsito, peso de maquinaria, número de pasadas, o puedo disminuir la presión que ejercen los neumáticos sobre el suelo. Eso es otra manera. Y ahí voy a aquellos neumáticos que son de mayor ancho. La oruga, caso extremo. Acá hay algo que no está, que sería también si tengo carga animal. Si estoy en un sistema con carga animal, acá tengo la oportunidad de manejar la carga y el tiempo. Ahí estoy manejando en ese caso el estrés. Luego tengo, como otro mecanismo de prevención, respetar la capacidad portante del suelo, respetar ese suelo y cuánto puede soportar de estrés. El gran regulador, la verdad, es el contenido hídrico de ese suelo. Esto es lo que me da la oportunidad de tránsito. Un suelo que está con bajo contenido hídrico, la verdad es que tiene alta resistencia al estrés que recibe por el tránsito. Las otras que dan capacidad, esta capacidad portante, es la actividad biológica, porque hace a la estabilidad de la agregación, y la materia orgánica. Más que nada por esto, porque hacen a la estabilidad de esa agregación. Finalmente, cuando caemos ya en tener la problemática y tener que remediar, tenemos una remediación biológica que, de vuelta, es lo mismo que estos que regulan capacidad portante. Es materia orgánica, es cultivo de cobertura, rotación, es la biología unido a eso. O sea, sería la biodescompactación, llamémoslo así, bioremediación, que es lenta y que tiene que ser sucesiva en el tiempo. No es un evento aislado, no es como la labranza, que entra, hace, después charlamos de cuánto dura y demás, pero es instantáneo. Esta le tengo que dar el tiempo, le tengo que dar tiempo y sucesión de eventos para que se vuelva robusta y sostenga la calidad física del suelo. Y después tengo esta, que es la rápida, que es la mecánica, para til, cincel, para plow, cualquiera, escarificadores, los llamo yo así, pero son estas herramientas verticales que permiten la descompactación mecánica, como la usamos acá, en general, en siembra directa nosotros. Bien, y Chapman y colaboradores se apoyan en este gráfico, que es plata, otro más que pensó en la plata, para decir, y lo hace para trigo, decir, bueno, yo les propongo distintas medidas, las de descompactación, que es esto de la remediación, o las de prevención. Neumáticos de baja presión, tractor oruga, control de tránsito. Bien, entonces dice, bueno, yo me baso en trigo y les voy a leer los márgenes brutos. Entonces, si yo descompacto todo el lote, ahí tengo el costo de la descompactación, el plus de rendimiento, ahí saca las cuentas y dice, todo me da negativo. Los colorcitos distintos de estas barritas son suelos arcillosos, limosos y arenosos. Si descompacto en sectores, que sería decir, cabeceras, sectores críticos donde veo que hay más compactación por más tránsito, descompacto solo eso, tiene variaciones de margen bruto levemente positivas. Y son negativas, se dice, bueno, aro, que sería otro, pasamos un arado, que ya no es descompactación, sino que es el arado, esto es su valor. Nada muy promisorio, pero cuando evalúa prácticas de prevención, que es, empiezo y tengo todo trabajo bajo neumáticos de baja presión, o trabajo con tractor oruga, o controlo el tránsito, o sea, solo asigno una parte del lote al tránsito. Cuando uno hace un tránsito muy controlado, llega solo a afectar al 20% con tránsito y el 80% está inmune al tránsito, bueno, obtiene siempre márgenes positivos. Cuando uno termina de leer su review, y también porque es un gran mentor del tránsito controlado, dice, vamos por la prevención.
La prevención es más redituable, lo muestra así en términos económicos, que todo lo otro de remediación. Vamos por la prevención. E inclusive dice, y cuidado con el tractor oruga, porque uno a veces puede entrar en condiciones tan adversas al lote que deja huellas adversas en el lote. Entonces, cuidado con esto, porque a veces nos potencia la impunidad de poder entrar en cualquier circunstancia. Entonces, y es muy mentor de esto, es el control del tránsito. Entonces, vamos ahora a experiencias locales. Entonces, uno puede o manejar el estrés que aplica o manejar la capacidad portante. Entonces, manejo el estrés. Primer trabajo que yo encuentro es de Bota. Lo hace sobre soja y sobre maíz. Entonces tiene, los siguientes tratamientos. Ordena la cosecha. Empieza con esto, Bota, diciendo, es muy difícil en la Argentina que podamos hacer que todas las trochas de las máquinas coincidan. Entonces, ¿qué pasa si ordenamos la cosecha? Que es una de las operaciones más estresantes, ¿está bien? En general no se da el respeto de la capacidad portante, que es otro factor que podemos controlar, y hay mucho peso circulando, ¿está bien? Entonces, dice, opción 1, que se hace lo que quieren, que es lo que pasa acá, va el camioncito, el tractor con la tolva por el lote, va vaciando la cosechadora en cualquier punto. O genero calles intermedias, nosotros las generamos en otro sentido, ahora después se los muestro, o la descarga solo ocurre en la cabecera. Esa era otra, es decir, la descarga solo ocurre en la cabecera. Ordena el tránsito. Ese ordenamiento de tránsito le da distintas intensidades, baja la intensidad en cada uno de los modelos planteados, le baja el consumo de combustible, eso es un efecto colateral a tener en cuenta, pero obviamente pierde capacidad operativa por esta descarga en cabecera. Bien, rendimientos, promedios de 3 años de soja, o sea, repite este tratamiento en el lote de 3 años y repite este tratamiento también en el lote de 3 años, lo mide el impacto sobre soja y sobre maíz. Rendimiento, tratamiento 1, haciendo las cosas sin tránsito controlado en la operación de cosecha, 2.500 kilos. Controla durante 3 años la operación de cosecha y 3.400. Y el efecto más importante lo logra cuando hizo ese control ya el primer año. Y esto es para el maíz. Yo cuando vi esto es un 25%, recién veníamos con esa revisión del 15, cuando vi esto del 25, dije, bueno, pero si esto es así, acá tenemos que proceder a un cambio de actitud. Hay un margen muy importante para proceder en un cambio de actitud, aunque no tenga esta magnitud, la verdad que es para visualizar esto. Entonces, esto es uno de los trabajos que hay de ordenamiento de cosecha. Entonces, con la gente de La Paloma Gancedo, de Santiago del Estero y Chaco, dijimos, esto es viable porque hay que ordenar, hay que trabajar muchas veces con el contratista, a veces tenemos máquina, a veces no, y hay tensiones por objetivos distintos, ¿no? Entonces, fuimos a ordenar la cosecha de maíz, acá tienen los lotes, ven que la tirada era inviable poder llegar de punta a punta, hay una calle, se generó una calle de descarga intermedia, acá tenemos una franja, esta franja estaba toda, digamos, azarosamente, digamos, transitada, esta es la que tuvo las descargas intermedia porque no alcanzaba a poder llegar allá, o sea que se generaron esa descarga intermedia. Los tiempos operativos netos fueron en promedio 19% superiores cuando la cosecha se realizó con control de tránsito. Acá es lo que se tarda en minutos por hectárea. Esto fue un primer dato sorprendente para los propios productores y técnicos. Es decir, bueno, no es tanto más, yo me imaginaba que esto iba a complicar un montón más. No fue tanto desde el tiempo operativo. Otra cosa que hicimos era controlar la presión de neumáticos, porque muchas veces están sobreinflados y estamos ejerciendo una presión superior, o sea, concentrando el peso en menos superficie, la masa en menos superficie, estamos ejerciendo más presión. Entonces se controló la presión de todos los neumáticos de las máquinas que estaban operando y la verdad era que era correcta. Los operarios dijeron que la controlaban y la respetaban. Eso también nos sirvió para ver si era un factor que estaba contemplado o no dentro del manejo general. Después monitoreamos la humedad en el momento de la cosecha porque ahí estábamos mirando el tema de la capacidad portante. Entonces ahí tuvimos una humedad promedio de 22%. Estaban en casi todos los casos por debajo de la capacidad de campo. Y contamos el número de huellas que quedaba en el tratamiento sin control y en el con control.
para después prorratear en superficies afectadas, afectadas por tránsito en uno y otro. Bueno, esto es un poco lo que hicimos y después fuimos a ver qué pasaba. El qué pasaba lo medimos en la no huella y en la huella. O sea, ahí ya no les hablo de tránsito o no tránsito, digo, ¿qué pasó en la huella y qué pasó en la no huella? La densidad aparente casi no mostró ningún cambio. Luego, la tasa de infiltración cambió muchísimo entre la situación de no huella y la huella, con una probabilidad significativa al 10%, pero un cambio muy importante, de 65 milímetros, 48. Medidas con el infiltrómetro que les mostré acá, de tensión. Luego, resistencia mecánica, o sea, los megapascales que yo tengo a distintas profundidades. El verde es la no huella, el rojo es la huella. Y ahí ven siempre esta barrita roja más larga y donde ven un asterisco era que era distinto. De vuelta, lo que provoca el tránsito de vuelta en nuestros suelos es, casi no mueve la aguja en la densidad aparente, me mueve la aguja en la dureza y no tanto, y me mueve también la aguja, en la tasa de infiltración. Bien, hasta acá llegamos con esto, no mucho más. Algunos de los productores lo vieron como viable y siguieron y hasta dijeron, no, pero vamos a ser respetuosos y vamos a respetar las mismas huellas transitadas en la próxima cosecha. Entonces, algunos se inspiraron y siguieron, que yo ahora tengo que ver la inspiración porque fue este último año a ver cómo fue. Pero algunos continuaron. Yo me desilusioné con el control de tránsito porque cuando fuimos a medir, todo esto está medido cuando era la siembra del siguiente cultivo, y cuando fuimos a medir, el lote estaba huellado por otras maquinarias que habían ocurrido o transitado desde la cosecha hasta la siembra. Había cruces de huellas de mosquito, había un montón de impactos, de otros impactos cruzados de huella. Entonces me desilusioné porque dije, pucha, acá parece ser que controlar solo la operación de cosecha es una parte, pero me queda después un montón de desorden de tránsito en el medio. Me desilusionó un poco. La otra es el respeto de la capacidad portante del suelo. Bien. Esta es una curva que deriva de un montón de ensayos que hicimos de Proctor, se llama así, test de Proctor, que lo que me dice es que según el contenido de carbono orgánico del suelo y los contenidos de arena, tenemos un contenido hídrico crítico. Ese es el contenido hídrico donde no hay que entrar, donde el suelo es más susceptible a ser compactado. ¿Cuál es ese valor si lo quieren de manera aproximada, para no decir no estoy mirando un gráfico? Es un poquito más de capacidad de campo. Si yo ingreso ahí, lo único que hago son estragos. O sea, ahí el suelo no tiene capacidad de soportar el estrés. ¿Está bien? Cede. Ahí cede. Entonces, esta es otra cosa, es manejar la oportunidad de tránsito respetando esta capacidad portante del suelo. Otro, cualquier mecanismo más carbono orgánico quiere decir menos inestabilidad estructural, la estructura se sostiene mejor. Más carbono orgánico, menos densidad aparente. Más carbono orgánico, menos susceptibilidad a compactación. Más raíces vivas, menos estructura desfavorable. O sea que el manejo de todo lo que hace al carbono orgánico y a la raíz viva es fundamental. El suelo tiene, ya lo repito de vuelta, dos formas de agregarse. El abiótico basado en su porcentaje de arcilla y en esto de secarse y humedecerse. Y el biótico, que son dos las formas de agregación. El pegado, que lo da la materia orgánica esta humificada, eso hace al pegado, bonding en inglés, o el binding, que es este enredado por las raíces. Miren qué lindo, e hifas de hongos también. Entonces, estos son los mecanismos, abióticos y bióticos. Si yo tengo estos mecanismos funcionando, los bióticos, también propicio el abiótico de humedecimiento y secado. También propició ese. ¿Está bien? Entonces, estas son mis estrategias de regenerar estructura y de sostener estructura, porque cumple las dos cosas. Vieron que en el cuadro ese que mostré estaba en los dos lados. Bien. Entonces, esto es para mostrarles intensidad de cultivo. Esto es de las chacras Apresid. Medidos acá les muestro. Estaba Agostini y Peralta, son los autores de esto, principales. Entonces tenían varios sistemas de rotación comparados con mayor intensificación, con intensificación creciente de la cantidad, digamos, de días con cultivo vivo. Trigo, soja, maíz, soja, que era el testigo, un testigo muy bueno. Trigo, soja, maíz,
ahí ya tengo más raíces y más carbono dando vuelta, y acá tengo pasturas, trigo, soja, doble cultivo, arveja, maíz, doble cultivo, que esa es la estrategia de raíces todo el año y carbono entrando todo el tiempo, ¿está bien? Entonces, esa estrategia la verdad es que lleva a tener una buena agregación. Acá esto es más de lo mismo, pero es para que recuerden los aportes de distintos cultivos, maíz, el gran aporte, trigo, y estoy mirándolo de arriba nada más. Soja de primera, miren lo que pasa con un trigo soja, ahí el aporte es mucho y tengo raíces todo el año. A mí me gusta el doble cultivo, aunque tiene doble tránsito, ¿está bien? Y acá les puse a otros que me encantan y ahí vamos, que son los cultivos de cobertura. Cultivos de cobertura son cultivos que me generan este binding, bonding, me van adicionando materia orgánica y no tienen tránsito relacionado, porque no tienen cosecha. Entonces estos me gustan mucho en mi sistema y agarré esto, y esto es de Blanco Canqui y colaboradores del 2015, que muestra que el efecto de los cultivos de cobertura sobre la agregación del suelo. Hay todo un efecto de lo que es la parte aérea, de ese suelo cubierto que protege a los agregados del impacto de la lluvia, de esa rotura que pueden sufrir, de humedecimientos y secados muy bruscos. Y a su vez, por su descomposición, me dan agentes de pegados transitorios, eso que vimos, ese bonding y de pegado, raíces, aumenta el contenido de materia orgánica, y también tienen un aporte de biomasa subterránea que hace a todo esto, ¿no? A este binding, a esta agregación, a este anclaje, a esta estabilización, a esta fuente de alimento para la biota edáfica, aumento. Y todo esto hace a promover y formar y dar estabilidad a los macroagregados y a los macroporos. Bien, y ayer me inspiré y hice este cuadro loco, porque esto es interesante. Los cultivos de cobertura, me parece que esto es interesante para dejar sentado hoy. Cuando analizamos una práctica que vamos a entrar al sistema, y yo les estoy diciendo a mí, yo quiero raíces agregando, quiero raíces sosteniendo agregación, quiero raíces disminuyendo susceptibilidad a la compactación, quiero materia orgánica que va en ese mismo sentido, me estoy basando en algunos de los servicios ecosistémicos que dan los cultivos de cobertura en esto, aumentar la agregación, reducir el riesgo de compactación, mejorar. Pero está buenísimo porque el cultivo de cobertura me aporta un montón de otros servicios ecosistémicos. Aumenta la biota edáfica, aumenta el carbono, puede fijar nitrógeno atmosférico si tengo una leguminosa ahí dentro de ese sistema, puede retener nutrientes porque no se pierden. Catch crop se lo llama así en inglés, puede reducir la erosión y el escurrimiento, reduce la contaminación, reduce las malezas, sostiene los rindes, puede ser fuente de energía y puede ser fuente de forraje también. Me puede dar un montón de otros servicios ecosistémicos que facilitan ponerlo en el sistema, económicamente, si quieren, y propiciar esta virtud que estamos buscando para la calidad física. Entonces esto es que si hacemos una práctica, por ejemplo, el control de tránsito es interesante, aparte de reducir el impacto directo, digamos, de la compactación, tiene la ventaja de ahorro de combustible, pero tiene otras desventajas. Bueno, acá en el cultivo de cobertura hay mucho de ganar, ¿está bien? Siempre y cuando no impacte negativamente con el cultivo que viene después del rendimiento. Y acá entro el último tema que trato, que es la descompactación mecánica, que sería la remediación. Todo esto que ven acá son datos de la región pampeana. Gustavo, Guille, Miguel y yo, un montón de datos de la región pampeana. Algunos hechos por nosotros, otros experimentos hechos por otros. Y tenemos acá el perfil de resistencia mecánica en suelos en siembra directa, testigos, sin remover, sin esta labor oportuna, sin esta labor. Entonces vemos que acá está marcado 2 megapascales, hay muchos que superan ese valor, de vuelta esta concentración entre 0 y 10 metros, o sea, 10 centímetros y 20 centímetros, y este es el alivio. Entonces, en donde pasó el descompactador, en las parcelas que están descompactadas, tiene este alivio que ven acá. Lo primero que baja y lo que es contundente es cambia radicalmente la resistencia mecánica, ¿está bien? Cambia también la densidad aparente, no tanto, aumenta la infiltración. Y acá tenemos, ¿no?, un 44% menos de resistencia mecánica producida por esta descompactación que llega bastante profunda, a veces más allá de donde uno pasó. Bien, son 30 trabajos estos. Sigo. ¿Qué impacto tuvieron esta descompactación sobre
los rendimientos de los cultivos. Esto que ven acá, para ustedes mano izquierda, es rendimiento de maíz. En este eje está cuánto rindió el cultivo testigo sin descompactar, y acá tengo el descompactado. O sea que, por ejemplo, este punto que leo acá, el testigo, el sin descompactar, rindió esto, 6.000 kilos más o menos, y el descompactado rindió esto, bastante más, ¿está bien? Capaz 7.500, ¿está? Así lo tenemos para cada uno de estos puntos. Si trazamos una recta, vemos que la recta está por arriba. ¿Qué quiere decir? Que el descompactado rindió un poquito más en general, en términos generales, que el testigo. ¿Cuánto más? 7%. Y no importaba el rendimiento, es como un 7% plus, ¿está? Y acá me pongo un detalle porque de haber hecho ensayos y demás, hay dos situaciones que les voy a poner una alerta en cuanto al rendimiento. Las lomas arenosas del oeste, trabajos que no son míos, si no recuerdo mal son de Richmond, de Pablo Richmond, donde la descompactación hace un desequilibrio hídrico que el rendimiento cae. Y yo tuve una gran ilusión en Acevedo, o sea, en estos suelos que son argidueles vérticos, donde si tenía que apostar plata, apostaba por el descompactado hasta que me faltó agua en floración. Entonces este había tomado agua antes, estaba hasta florecido antes, me pasó de todo y después no fue más rendimiento, fue un poco menos de rendimiento. Entonces les pongo la alerta en esas situaciones, que a veces propicia un consumo inicial muy fuerte que después, por razones de cómo marcha la campaña, no lo puede sostener. Siempre pensamos que vamos a tener más respuestas en maíz que en soja. Y estos son los ensayos de soja, que a mí me rompieron la cabeza porque nos encontramos que, de vuelta, rendimiento de soja testigo, rendimiento descompactado, y fíjense que acá hay unos puntos que se abren mucho de esta línea punteada 1 a 1. Y acá fueron muy fuertes el impacto de la descompactación, 26 en promedio, pero con una particularidad clarísima, con mucho más efecto cuando el rendimiento era bajo de la soja del testigo y con muy bajo efecto cuando la soja ya rendía bien. Y cuando vamos a explorar qué características tienen este grupo de datos, son suelos muy arcillosos, muy cercanos a donde estoy yo ahora, que estoy en Cava, digamos. No estoy en Cava, estoy en el AMBA, pero en la zona de Luján y demás, en esa zona donde hay argidueles vérticos, donde son muy pesados, hubo como una descompresión muy fuerte, muchas veces porque hay anaerobiosis en estos suelos que están compactados, afecta muchas veces también la fijación, la nodulación, y la particularidad de esta raíz pivotante que evidentemente le cuesta mucho cuando encuentra una impedancia que suele estar entre 10 y 15 centímetros. Nos sorprendieron estos resultados, pero también quiero que vean los rangos de rendimiento, porque ocurre esa respuesta violenta, muy parecida, ojo, a lo que vio Bota con controlar el tránsito, pero ocurre en rendimientos bajos. Finalmente, y la gran pregunta es ¿cuánto dura esto? Pan para hoy, hambre para mañana, esa es la respuesta. Entonces acá tenemos tiempo de labor, resistencia mecánica del descompactado respecto del testigo. Entonces, cuando es 100%, es la misma la resistencia en el testigo que en el descompactado. Cuando es menor, cuando estaba en 50%, es que tiene 50% menos el descompactado respecto del testigo. Y fíjense, ¿cuánto dura esta diferencia entre los tratamientos en referencia a la resistencia mecánica? Siempre me acuerdo, 17 meses. Y algunos puntos después de esos 17 meses son peor que antes. Entonces, si yo voy a aplicar esta técnica de remediación, después tengo que aplicar la lista de buenas prácticas, si no, 1 año. Eso no es una práctica eventual, que es lo que debería ser una labranza en estos sistemas de directa. Una práctica eventual, estratégica y muy bien pensada, una intervención con una labranza. Si es así, no está. No es estratégica, no es bien pensada y es cortoplacista. Porque pasa esto, el suelo después de un subsolador queda sumamente vulnerable. Si lo transito sin capacidad portante, tengo menos capacidad portante que antes. Bien, entonces ya cerrando, yo digo, ¿cómo pasamos a la acción? Bueno, entonces sabemos qué hay que hacer, ¿cómo podemos pasar a la acción? Y también el concepto de mejor prevenir que curar. Entonces, siempre tratar de hacer pequeños aportes favorables continuos, según la oportunidad. Controlar la presión de los neumáticos, no trabajar con presión, o sea, con neumáticos inflados con otra presión que no es la que dice el manual. Tipos de neumáticos. Contenido hídrico del suelo en cosecha. Si puedo respetar la capacidad portante, puedo diferir la cosecha, lo hago. Estoy siendo respetuosa, estoy respetando el suelo.
puedo atrasar mi cosecha de maíz porque puedo adelantar, lo hago. No tengo esta oportunidad de diferir, voy por la otra, control, ordeno el tránsito. Descargo en áreas de descarga. No hago entrar a la tolva y al tractor por todos lados. Luego, estas son cosas que llevan más tiempo porque es estrategia, esto ya es plan de producción, es tener buen contenido de materia orgánica ligado a la rotación, intensidad de cultivos, tener muchos días con cultivo en el año, pero ojo, porque si todos son de cosecha hay mucho tránsito, entonces yo quiero que parte de esos cultivos sean cultivos de cobertura. Si puedo hacer alguno con siembra con avión, fantástico. Que haya maíz, gramíneas en la rotación también favorece mucho esta agregación. Y esto tiene que ser, yo lo digo, es como la última opción, el paratil para plow. Entonces, esta es la última opción. Si yo no hice esto o esto no resultó, no hice bien las cosas, caigo en esto. Ahora, después que caí en esto, chicos, esta es la lista. Y chicas, esta es la lista. Tac, 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 todo esto. Ahora, si yo voy a mover para después seguir haciendo mal las cosas, y la verdad es que dura 17 meses y puede ser peor que antes. Bien, acá siempre dejo un mensaje de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Les recomiendo que visiten su página. Ahí van a encontrar un libro electrónico gratuito, que es este de compactaciones naturales y antrópicas, que tiene una linda recopilación de lo que hay hasta hoy día. Y la revista Nuestro Suelo, que tiene un perfil de divulgación y técnico, donde se van sacando los principales trabajos que están desarrollados por los científicos de suelo. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahora, no sé si hay preguntas disponibles. Yo estoy mirando acá a ver si tengo preguntas. Y si no, yo muchas veces introduzco, o cuando termino, les hago yo las siguientes preguntas, que es, ¿ven la oportunidad? O sea, ¿perciben a la compactación como un problema en sus sistemas de producción, los que producen o manejan? ¿Lo sienten como una preocupación? Lo otro que muchas veces les pregunto es, de las prácticas que fuimos viendo, ¿ven algunas que son viables de irlas incorporando? ¿Ven algunas que son mucho más fáciles que otras de incorporar? Y me gusta mucho trabajar sobre eso porque son las que nos van a permitir hacer más diferencia, ¿no? Y después otra cosa que quiero hacer es agradecer al CEPIA, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Soy la matrícula 15.610 y fui a buscar mi carnecito porque me trajo ese recuerdo, ¿no? Eso de el ser profesional. Yo siempre digo de profesión ingeniero agrónomo con mucho orgullo y cariño por mi profesión. Y bueno, el agradecimiento al CEPIA por esta invitación.